Yo creo que ya es hora. Bendiciones, buenas noches, amadas hermanas, que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, les da la cordial bienvenida a cada una de ustedes por conectarse por estas redes sociales, sabiendo, verdad, de antemano que, verdad, nuestro Dios Todopoderoso tiene para hoy una porción para cada una de nosotras. Así que les doy la bienvenida a esta programación del discipulado de Vasijas de Honra. Para los que no me conocen, mi nombre es María García. La Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenezer en la ciudad de Hillsboro les da la cordial bienvenida a cada una de ustedes. Así que, hermanas amadas, es un gozo para mí volver a estar aquí con ustedes, poder transmitir, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Quisiera rápidamente darles los horarios de servicios. El martes, ¿verdad?, tenemos oración a las 6 de la tarde, hermanas amadas. Pueden mandar sus peticiones de oración, pueden mandar por mensaje o al número de teléfono al 503-913-3944. Las vamos a estar atendiendo con mucho gusto y vamos a estar orando por ellas, por estas peticiones, que la verdad, tenemos un listado a donde presentamos las peticiones de oración ante el Señor. Así que los martes tenemos oración a las 6 de la tarde. El día jueves, ¿verdad?, tenemos el discipulado ministerial a las 6 de la tarde. Y a continuación sigue como hoy, ¿verdad?, que estamos jueves, el Vasijas de Honra, que es cada 15 días, pero también cada 15 días, los jueves también los varones también tienen la transmisión a las 6 de la tarde, o sea, también igual que yo, un jueves sí, un jueves no, y es a las 8 de la noche. El viernes tenemos el servicio familiar a las 8 de la noche y también, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad?, que también nos edifica, como en todas las programaciones, ¿verdad?, que el Señor nos permite por su misericordia transmitir. También es palabra de edificación para la familia. El domingo lo tenemos el servicio general presencial con todas las medidas de seguridad a las 3 de la tarde. Y es un gozo también, ¿verdad?, estar pues que aunque sabemos que está todavía estas restricciones, sentimos gozo de ver a los hermanos y podernos, tal vez no estrechándonos las manos, pero sí sabiendo que ahora sí que son muy queridos, muy amados de nosotros, y pues tenemos todas las medidas de seguridad que requiere, ¿verdad? Así que, hermanas amadas, hoy traigo un tema que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Siempre pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que es el tema que Él quiere que yo pudiera traerles a ustedes, y siempre pidiéndole en oración y dirección a Él, ¿verdad?, de que sea Él, ¿verdad?, el que quiera traer esta palabra. Amén. Así que el tema que les traigo hoy es el creador de los milagros. Amén. Así que quisiera que me acompañaran a una palabra de oración ahí como está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú te la mereces, Señor amado.
en este momento, Señor, yo te vengo suplicando, mi Dios, que tú pongas, Señor, las palabras en mi boca, que tú derrames de tu preciosa unción sobre mi vida, en el nombre de Jesús, para llevar esta bendita palabra, Padre, a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, que tú seas el que me guíe en el nombre de Cristo, Padre. Desde ya bendecimos, Señor, esta palabra que va a ser implantada, Señor, en cada corazón, Señor, y que dará mucho fruto, Padre. En el nombre de Cristo, desde ya bendice a mis hermanas y a mis hermanos, a cada uno de ellos, bendícelos, Señor, y te vengo suplicando, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, que esta palabra sea rema en sus corazones, Señor, también, y que puedan, Señor, poder conocer, Señor, el Creador de los milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos, Señor, con tu guianza, Señor, en el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Amén, amadas. Así que este es el tema, ¿verdad? Que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Para poderles transmitir, y es el Creador de los milagros. Fíjese que quisiera darles rápidamente, ¿verdad? El versículo, perdón. Está en Juan 5:36. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aleluya. Fíjese que en este precioso versículo, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor le dio, desde un principio, ¿verdad? El Padre se manifestó. Si vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor se manifestó al pueblo de Israel para que conocieran quién era el Señor, quién es el Señor. A través de milagros, a través de prodigios portentosos, a través de tantas maravillas que ellos miraron con sus ojos. Pero muchas veces el corazón de ellos, a pesar de que vieron, usted conoce la historia, ¿verdad? De que ellos conocieron, fue una casa rebelde, como dice la palabra, ¿verdad? Que fue una casa rebelde. A pesar de que vieron tantas cosas, ellos aún así hicieron lo malo delante del Señor. Pero como nuestro Dios siempre fue misericordioso, al pueblo de Israel le levantaron reyes, jueces, profetas, que llevaron siempre la palabra del Señor. Los profetas, por ejemplo, llevaban también, se manifestaban con maravillas y con milagros. Entonces, me impresiona tanto porque hoy en día los milagros, muchos, me da tristeza escuchar que muchos todavía piensan, o mejor dicho, creen algunos. No digo, no generalizo, pero hay parte de la cristiandad que dice que ya los milagros ya cesaron, que ya desde el último apóstol, ¿verdad? Que ya cesaron los milagros, pero no. Hoy en día todavía los milagros están vigentes, porque como lo dice la palabra, ¿verdad? Claramente, aquí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dice la palabra, ¿verdad? Que en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo Dios portentoso, glorioso, que Él puede hacer milagros hoy en día. Pero muchas veces el enemigo viene a estorbar la fe del cristiano, viene a estorbar la fe para que ya no se siga creyendo de que Cristo aún sigue haciendo milagros. Pero si me voy al otro extremo, también está aparte de la cristiandad, a donde también el don del milagro o los milagros los venden, o se puede decir venden, de alguna manera prostituyen el don, porque también en Corintios habla, ¿verdad?, de los dones espirituales, y también habla acerca de que hay un don, el don de hacer milagros. Pero lo vamos a ver más adelante todo eso. Solamente estoy dando una pequeña introducción acerca de lo que los milagros representan para nosotros hoy en día, y para saber el propósito de los milagros. Porque los milagros, el Señor se manifestó al pueblo de Israel para que conocieran quién era Dios. Usted sabe la historia.
cuando, ¿verdad?, el Señor levantó a Moisés y fue, ellos ya estaban, ¿verdad?, dice la palabra que fue tanto el clamor, ¿verdad?, de ellos, que Dios levantó a un libertador, fue Moisés, ¿verdad? Y podemos ver en la palabra que Él hizo maravillas. Usted sabe que abrió el mar Rojo, pasaron por tierra seca. Entonces, hoy conoceremos por la palabra el propósito de los milagros de nuestro Dios y Creador. Vamos a conocer las maravillas portentosas que el Señor hizo. Todo con el fin, ¿verdad? Dice, para nosotros, es afirmar nuestra fe, porque ya hemos escuchado la historia, lo que el Señor hizo en el pasado con el pueblo de Israel, que para nosotros es sombra y figura y ejemplo, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y entonces, hermanos amados, yo quisiera rápidamente quiero dar a conocer qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Quisiera hacerles esta pregunta a cada una de ustedes. ¿Qué milagro les ha hecho Dios? ¿Qué milagro ha experimentado en Dios? Porque hoy en día que se está mirando estamos en medio de una pandemia, a donde hemos sabido de nuestros familiares, que algunos de nuestros familiares o de conocidos o del mismo cuerpo de Cristo están pasando una situación y le clamamos a Dios: Señor, haz un milagro, porque aunque los doctores dicen que ya no hay, que ahora sí no está en las manos de Dios, que ya no depende de los doctores, sino ya de Dios. Y es a donde entra ahí lo sobrenatural de Dios. Es a donde entra lo sobrenatural que es nuestro Dios. Aleluya. Él es fiel, hermanos. Él es poderoso. Aleluya. Fíjese, quisiera rápidamente, aquí dice, un milagro es una situación, esa es una definición de milagro, es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación de una entidad divina. La definición del término, de todas formas, varía de acuerdo a en este caso, ¿verdad? Como a las creencias religiosas, dice. Para los cristianos, los milagros son eventos que exceden lo natural y que se supone una manifestación del amor que siente Dios por las personas. Pese que la comprobación racional de un milagro podría llegar a demostrar la existencia de Dios, los teólogos del cristianismo, ¿verdad? Dice que algunos no, pues yo digo que no creo que todos los teólogos, pero que no creen que haya que buscar, ¿verdad?, pruebas científicas para certificar la presencia divina en la tierra. O sea, en este caso sí ellos están, ¿verdad?, creyendo que no hay que buscar tanto. La palabra lo establece, que el Señor hizo milagros. Él es un Dios, desde un principio se manifestó. Pero ¿cuál fue por qué las manifestaciones de tantas maravillas portentosas? Porque siempre Dios quiso de que el pueblo no se perdiera y que supiera, ¿verdad?, quién es Dios. Si lo vamos a ver en el tiempo de Noé, ¿cómo se le manifestó a Noé? En una advertencia a él, ¿verdad?, diciéndole, usted ya conoce la historia, lo mandó a hacer un arca, ¿verdad? Y pues, si lo vemos a la luz de la palabra, ¿verdad?, dice que pues no llovía en aquel tiempo, no llovía, que solamente dice que un rocío, ¿verdad?, regaba toda la tierra. Y entonces, ¿quién se iba a imaginar que iba a soltarse un diluvio? ¿Quién se iba a imaginar? Pues aún así, ¿verdad?, ese pueblo, ¿verdad?, esa generación era una generación incrédula. Pues me imagino, pues porque se vale pensar, ¿verdad?, como dijera nuestro pastor, que cuando Noé les quiso decir, a lo mejor se rieron de él, como hoy en día lo que estamos pasando. A pesar de que estamos en medio de una pandemia, estamos en medio, como dijera un dicho en México, ¿verdad?, están viendo el temblor y no se hincan, ¿verdad? Por cierto que, ¿verdad?, nuestros hermanos de México también pasaron ahorita una situación de un temblor, ¿verdad? Esos temblores, ¿verdad?, que fue un poco, ¿verdad?,
fuertecito el temblor, y que el Señor me los guarde y me los proteja, pero con tantas manifestaciones que el Señor desde un principio está hablando a su creación, diciéndole estoy aquí. Pero como les vuelvo a repetir, era en el tiempo de Noé, por ejemplo, no creían que iba a venir un diluvio, más sin en cambio, ¿verdad? Probable, no sé cuánto tiempo se ha de haber dilatado, ese dato no tomé, cuánto tiempo se dilató en hacer esa arca, ¿verdad? Y cuánto tiempo se les predicaría a esa generación, ¿verdad? Y entonces quisiera rápidamente darles otra definición, ¿verdad? Dice la palabra milagro significa un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que causa asombro, admiración. Algunas de las palabras bíblicas más importantes utilizadas para designar milagros son tauma, ¿verdad? Que quiere decir asombro, portento, dunamis, muestra de poder, semión y señal, ¿verdad? Entonces fíjense, hermanos, que hemos conocido. Yo ahorita lo estoy llevando por lo que nuestro Dios en el Antiguo Testamento, todo lo portentoso, todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y vieron sus maravillas, vieron sus obras grandiosas, pero se rebelaron contra el Señor, ¿verdad? A pesar de que miraron todo eso. Dice en Éxodo 7:9, si Faraón os respondiese diciendo, mostrad milagro, ¿verdad? Cuando se acuerdan cuando, ¿verdad? Cuando iba Moisés, ¿verdad? Con Aarón, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Que le dijo, si nos dice Faraón, muéstranos un milagro. Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Dirás a Aarón, toma una vara y échala delante de Faraón para que se haga una culebra. Usted conoce eso, ¿verdad? Fíjese que qué tremendo ha de haber sido, ¿verdad? Que estuvieron ahí delante de Faraón, ¿verdad? Y cuando Moisés quiso ir a decirle, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Pues hasta dice, y él contestó, fíjense, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Oigan bien, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Desde ya le estaba diciendo el Señor lo que iba a hacer con Moisés, le iba a mostrar sus prodigios, lo iba a usar a él como un instrumento para que supiera que realmente Dios estaba con él, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, el pueblo de Israel pudiera entender de que había un libertador, que había sido escuchado su clamor. Y en este pasaje, ¿verdad?, podemos ver que a Moisés le fueron, ¿verdad?, dadas las tablas del pacto renovado. Amén. Mire lo que dice Salmo 78, 9 al 11. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron otra vez de sus obras, de sus milagros, de sus maravillas. Se olvidaron. Hermanos, hermanas, ¿qué tan difícil ha de ser bueno, yo no ¿cómo lo explicaré? Digo que cuando alguien le hace un milagro, lo tiene que marcar a uno, definitivamente lo tiene que marcar eso a nuestro corazón. Yo no sé, como los tengo nada más así en vía virtual, quisiera hacerles la pregunta a ustedes, ¿qué milagro Dios les ha hecho a ustedes? ¿Qué milagro? Porque como le estamos repitiendo acá, milagro es algo sobrenatural. Hermanas, mire, si yo les contara, ¿verdad?, mi historia un poquito, nada más así rápidamente, voy a hacer un paréntesis. A mí, bueno, tengo mi niño que ya está mayor, ¿verdad? Pero cuando yo estaba embarazada de él, me habían dicho que él venía con síndrome de Down y ya me habían hecho los análisis y todo. Y querían que a fuerza no tuviera ese bebé y que él venía sin algunas extremidades y todo eso. Entonces,
realmente, hermana, nosotros nos aferramos a la palabra, nos aferramos al Señor, orando, pidiéndole al Señor. Y el Señor, hermanos, cuando mi niño nació completo, mi hijo estaba completo, él no venía con síndrome de Down, él no venía venía completo, pues, no venía sin ningún, el doctor hasta lo revisaba y lo miraba y él no se explicaba. Entonces, hermanos, si nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es poderoso para cambiar las cosas, Él puede cambiar las cosas, porque Él es Dios. Para Él nada es imposible. Y la palabra dice que para el que cree, todo lo es posible. Aleluya. En Éxodo 3:20 dice, Dios dijo a Moisés que heriría a Egipto con sus maravillas. Imagínense, heriría, o sea, lo lastimaría con sus maravillas. La palabra que se traduce como maravilla significa milagro, algo que es maravilloso. Y verdad, y que realmente, verdad, hermanas amadas, que es algo fuera de lo normal, fuera de lo común, algo que tú no te puedes explicar, que solamente que procede de arriba, hermanas. Mire que el hermano comentaba, un hermano pastor comentaba de que dice que uno de los hermanos o era una hermana, parece que como ahorita con lo de la pandemia ya la habían, ¿verdad? Ya la habían puesto y ya la habían, como decir, ya había pasado, ¿verdad? A mejor vida y ya la tenían a donde estaban todos los cuerpos donde están, ¿verdad? Ya donde están todos ahí con guardados ahí y que bueno, ¿verdad? No sé, bueno, no, es lo que yo escuché, que llegó el pastor y dice la palabra, dice el hermano que llegaron a ese lugar, ¿verdad? Y que él dijo la palabra, levántate. Y esa mujer pues resucitó, hermanos, se levantó, bendito sea el Señor. Y para la ciencia no hay explicación más que solamente el de arriba que puede hacer las obras, aleluya, amén. Dice, y fíjense, hermanas, en Éxodo 5:1, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, escuche bien, cuando Moisés se presentó delante del Faraón, rey de Egipto, y le dijo que dejara ir a Israel, Faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que Dios envió estas plagas, o sea, aquí estamos hablando que como el Señor ya había dicho que iba a herir a Egipto con maravillas, pero aquí dice la palabra que son plagas, ¿verdad? En este caso, pues hirió el pueblo de Egipto con estas plagas. Y entonces dice la palabra, dice, sobre Faraón y Egipto, para que supieran todos quién es Dios. O sea, ¿con qué propósito en Dios envió esas plagas? El propósito fue para que todos supieran quién es Dios. En Éxodo 7:5 dice, Dios dijo a Moisés que cuando extendiera su mano sobre Egipto con estas plagas, los egipcios sabrían que Jehová era quien hacía estos milagros. Imagínense, hermanas. Dice, así que nosotros no podemos negar la existencia de Dios. No podemos negar de que Dios todavía sigue haciendo milagros. El Señor se manifestó con señales, prodigios y todo con el fin, hermano, porque hay un propósito en todo esto. El Señor se dio a conocer al pueblo de Israel por medio de sus maravillas portentosas. Aleluya. Dice, desde luego, si Dios existe, entonces los milagros son posibles. Amén. Si existe un Dios todopoderoso, entonces no hay problema para Él para poder realizar un milagro. No hay problema para realizar un milagro. La Biblia enseña que verdad, los milagros existieron, los milagros fueron hechos reales. Y que no, Dios no está mintiendo, porque la palabra dice ahí que ahí están registradas todas las obras del Señor. Amén. Y por todas las que está haciendo en medio de nosotros. Dice, por ende, nosotros aceptamos la enseñanza bíblica, hermanas amadas, de que se realizaron. Así que imagínense, hermanas,
nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Como por ejemplo la historia de Jonás, hermanas, ¿verdad? Que fue una, ¿verdad? Que por una criatura marina, ¿verdad? Ustedes conocen toda la historia acerca de él. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? De que él pudiera estar 3 días en ese gran pez. Y que él estuvo vivo, ¿verdad? Y usted ya conoce la historia, que, ¿verdad? Visitó ahora sí que, pues había un propósito en todo eso. Ustedes conocen que hubo un propósito en la vida de Jonás, porque el Señor lo tuvo que llevar a ese lugar, ¿verdad? Pero él estuvo renuente hasta que, ¿verdad? Tuvo que actuar el Señor para que se cumpliese, ¿verdad? Lo dicho por él. Amén. Dice, así que, hermanas, un milagro está fuera de lo que es la naturaleza, está fuera de la naturaleza, de lo que a veces uno piensa que como que sin un milagro, ¿cómo se manifiesta? Un milagro que no nos explicamos a veces, pero que para el que es no creyente, pues lo puede deducir a que pasó nomás porque pasó. No. Hay una razón por qué el Señor hizo sus milagros y los sigue haciendo, y todo trae un propósito en la vida. Cuando se nos han manifestado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Un milagro que hayamos experimentado de parte del Señor. Pero quiero decirles, hermanas, que el mayor milagro que hemos recibido, y no porque estoy minorizando los demás milagros en lo absoluto, no, pero el mayor milagro que tenemos es que tenemos la salvación, hermanas. Esa es una salvación permanente, porque los milagros pueden ser temporales aquí en la tierra, pero la salvación es eterna. Y esa es la que el Señor procuraba para nosotros, es que seamos salvos. Porque después de eso, ¿verdad? Nosotros somos hijos y pues a nosotros nos puede hacer un milagro porque pues nosotros somos sus hijos. Amén. Fíjese lo que dice en Josué 3:10. Dice, y añadió Josué en esto, conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo, al amorreo y el jebuseo. Imagínense, y conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Imagínense todas las proezas que hizo, ¿verdad? Con Josué, todo lo que hizo con él, ¿verdad? Todas las maravillas, los milagros que hicieron en medio de cuando estuvo Josué. Amén. Dice, en el éxodo de Egipto, Dios realizó milagros para que los egipcios y los israelitas supieran que Él es Jehová Dios y que Él es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Los milagros, hermanas, los milagros del Antiguo Testamento están enlazados a periodos en que Dios ha querido asegurarse de que su pueblo sepa que Él es Señor Jehová, el creador y amo de toda la tierra. Aleluya. Aleluya, ese es el propósito de todo, de que todos sepan que hay un Dios. Y esta es nuestra tarea hoy a nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la misma sangre. Aleluya. Nuestra tarea es de dar a conocer al Dios Todopoderoso, aquel que ya hizo el milagro en tu vida y en mi vida, hermanas. Tú tienes un testimonio. Tú le puedes decir al inconverso. Hoy es tan difícil, ¿verdad? A veces llevar una palabra y les hablas y les dices, Cristo ya viene pronto, mira, la palabra dice esto, el Señor hizo estas cosas porque nos ama, el Señor dejó tantos sucesos que están en la palabra, pero que son ejemplo para nosotros y también para el mundo. Nosotros ya conocemos ya a nosotros, y si a ti te preguntan, ¿verdad? Como ya conoces al Señor y tú crees, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú ya crees en tu corazón
todo lo que el Señor hizo. Ahora es momento de poner en acción lo que tú has creído, lo que Dios ha hecho en tu vida, para que aquellos que no conozcan vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Así que mire, por ejemplo, después del éxodo y la vagancia en el desierto, ¿verdad? Cuando Dios realizó muchos milagros, los israelitas llegaron al río Jordán para entrar a la tierra prometida. Usted conoce la historia de eso, pero era la estación de una ¿verdad? De inundación, ¿verdad? En el río Jordán ¿verdad? El río Jordán estaba muy alto, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿verdad? Al líder, que en este caso, ¿verdad? Vendría siendo, ¿verdad? A Josué, que llevaba el arca del testimonio. ¿Verdad? Le dijo, al momento que cuando toquen, ¿verdad? Tus pies, los sacerdotes, al momento que los sacerdotes toquen, ¿verdad? Ahí en la tierra, en el mar, pues, se va a abrir el mar, así como lo hizo con el Mar Rojo, cuando lo hizo con Moisés. Aleluya. Entonces podrán cruzar en tierra seca. Note, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? En el milagro, ¿verdad? En Josué 3:10. Así mismo pasó, ¿verdad? Con Elías y con más siervos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero ahora nos vamos un poquito al Nuevo Testamento. Mire, voy corriendo porque se pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Dice en Juan 5:36, Jesús dijo, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hermanas amadas, la obra que Dios vino a hacer a la tierra era morir por nosotros. Era morir por nosotros y que se cumpliese, pero le dio el Señor. Dice, porque las obras que el Padre me dio. ¿Cuáles son esas obras? La obra que iba a tener que hacer el Señor, que iba a hacer, morir en la cruz del Calvario. Fíjese, qué amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Y para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, para que dan testimonio, o sea, ya también con las obras que daban evidencia del testimonio de que el Padre lo había enviado, el Padre, aleluya. ¿Y cuántas obras no hizo Jesús? Usted puede, ¿cuántos milagros? Por ejemplo, en Lucas 11:20 dice, Jesús dijo a los fariseos que ya él había expulsado demonios. Entonces ellos podían saber que el reino estaba cerca. El propósito de los milagros de Jesús fue servir como señal de que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey soberano del universo. Aleluya. Aquí también dice la palabra, ¿verdad? En el 31, el apóstol Juan los llama, ¿verdad? Milagros, señales, porque significan algo. Por ejemplo, como lo explicaba yo, la señal de Jonás fue un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Señalaron la presencia y la obra de Cristo. Todo lo que hizo Jesús fue hecho para revelar la persona y el carácter de Dios. Todo lo que hizo Jesús fue para revelar el carácter y la persona de Dios. La persona de Dios. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Imagínense cuando ellos, ¿verdad?, se rebelaron en hacer un becerro de oro. ¿Usted cree? La palabra nos dice que Dios es celoso, que Él aborrece la idolatría. Imagínense. Entonces, la naturaleza, ¿verdad?, de Cristo demuestra que Dios está con nosotros, ¿verdad?, a través de los milagros. Cuando el Señor a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, a nosotros también Él va a manifestar su poder en medio de nosotros. Porque la palabra dice claramente, ¿verdad?, que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, ¿verdad? Y Él menciona que echaremos fuera demonios, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Hermanos y hermanas, y el Señor, todo lo que Él hizo, nosotros, ¿verdad? Porque dice su palabra que
las cosas, dice, que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores cosas harán en mi nombre. Aleluya. De la misma manera, los milagros de los apóstoles que realizaron tuvieron la misma razón, que la gente supiera que Jesús, a quien predicaban, es el Hijo de Dios, el Creador y Señor del cielo y de la tierra, y que la salvación solamente es en su nombre. Aleluya. Amén. Así que desde un principio el Señor, cuando vino a la tierra, se manifestó. A ver, déjenme decirle aquí en Hechos 13, dice la palabra que Pablo estaba en la villa de Pafos, en la isla de Chipre. El gobernador de la isla, del procónsul Sergio Paulo, quería escuchar el evangelio. Eso está en Hechos 13. Quería escuchar el evangelio de Cristo que Pablo y Bernabé predicaban. Pero había un hombre que ejercía la magia, que estaba tratando de evitar que el procónsul llegara al cristianismo. Eso se ve en el verso 8. Así que por medio de la operación del Espíritu Santo, Pablo hirió de ceguera al hombre. Según el versículo 12, ¿verdad? El procónsul creyó cuando vio el milagro, ¿verdad? Que fue una señal de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Así que aquí podemos ver, ¿verdad? Que muchos quieren imitar los milagros. Hoy en día se escuchan a veces que hay campañas, que venga noche de milagros, y al final del día no se les presenta a Cristo. O sea, alguien inconverso puede recibir un milagro, pero no puede ser salvo, porque no se le presentó a Cristo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que conozcan, que a través del milagro conozcan quién es el Señor y reciban la salvación. Ese es el propósito, de que esa alma no se quede con lo temporal, porque los milagros son temporales y son terrenales. Pero la salvación es eterna y permanente. Así que los milagros van a ser para que de alguna manera, ¿verdad?, la gente crea que el Señor está en nosotros o en ese lugar, y que se ha manifestado a través de un milagro. Porque los milagros todavía están vigentes. Los milagros todavía existen, porque la fuente es Dios. Aleluya, la fuente es Cristo. Amén. En 1 Corintios 38 dice, Dice, hoy en día, dice, el enemigo quiere disfrazar y quitar, ¿verdad? Como les mencionaba, la fe de muchos hay muchos adivinos que, ¿verdad? Y usted ya sabe que eso es abominación, el que alguien pueda, ya conociendo al Señor, pueda ir a esos lugares a donde les hacen tantas cosas y dicen, bueno, luego todavía la gente puede hasta dice que es un milagro. No, eso no es agradable. Eso no es agradable, porque a Dios no comparte, ¿verdad?, su gloria. Y fíjese, hermanas, que me da tanta pena que conocer personas que conocieron el evangelio del Señor y que en su inmadurez, en su poca fe, o llámele como usted quiera, pero han ido a visitar a esos lugares, ya personas que han conocido al Señor, que ya han sido bautizados. Conocí de alguien, ¿verdad?, que me platicó y me dijo, hermana, es que mi esposo, como la niña se le enfermó y no se le podía curar, su niña de 3 años, y dice que él agarró y en su desesperación la llevó a hacerle una limpia, hacerle eso que le pasan el huevo y todo eso. Entonces, eso no es agradable. Y bueno, ya no supe lo demás y se puso a cuentas, le pidió perdón al Señor, pero Dios no quiere eso. Por eso nuestro Dios es suficiente, nuestro Dios es todopoderoso para hacer las obras, hermanas. Si estás falto de fe, pídesela, Señor, auméntame la fe, así como a sus discípulos les dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Así que el que quiera, ¿verdad?, querer imitar el poder de Dios, ¿verdad?, definitivamente va a salir avergonzado, definitivamente, porque
Dios es todopoderoso, aleluya. El apóstol Pablo declaró, ¿verdad? A los cristianos en Tesalónica, ¿verdad? Que Satanás puede realizar maravillas falsas, amén. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:9, por medio de los falsos maestros. Por ende debe considerar una pregunta que enseña el hombre, ¿verdad? Es consciente con lo que consistente con lo que ya ha sido revelado. Realmente, hermanas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy se van a levantar falsos cristos, se van a venir mirando en estos tiempos, hermanas, estos tiempos finales. Vamos a ver tremendas cosas para que la gente sea engañada, a donde van a hacer hasta milagros, van a ver esas cosas, pero van a ser falsos, y para eso necesitamos, ¿verdad?, tener el discernimiento, que el Señor ponga un discernimiento en nosotros y ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Así que dice, hoy en día debemos saber que las señales seguirán a los que creen en su nombre. Ahora el propósito de los milagros es primeramente que ellos obtengan, ¿verdad?, como les mencionaba, la salvación. Antes de cualquier milagro, esto hablando a los inconversos, ¿verdad? Necesitamos hablarles a los inconversos, hermanos, porque que conozcan al Señor. El propósito de todo, que conozcan al Señor. Mire que qué tremendo que al Señor, ¿verdad?, lo buscaban, ¿verdad? Cuando Él multiplicó los panes, multiplicó los peces, les dio de comer a los 5,000, dice la palabra, ¿verdad? Y usted conoce esa historia, hermanas, que el Señor vio a la multitud cansada, la miró cansada, ¿verdad? Y estaba hambrienta, ¿verdad? Ya tenían muchos días sin comer, ¿verdad? Y pues ¿verdad? Pues preguntó qué tienen. Solo tenían ahí unos cuantos peces y unos cuantos panes, ¿verdad? Y usted conoce la historia donde multiplicó el pan. Aleluya. Él hizo maravillas portentosas que definitivamente, ¿verdad? Nuestra fe debe ser aumentada, debe ser más afirmada en estar viendo todo lo que hemos oído de Él, todo lo que hemos aprendido de Él. En Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dice el Señor, ¿verdad? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Imagínense. Él hacía las obras porque el Padre estaba con él. Aleluya. ¿Cuántas cosas el Señor hizo? Dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Nosotros ya somos hijos de Dios, y nosotros debemos creer a esta palabra, porque fíjese que hasta en la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿A qué se dice? Una gloria postrera será mayor que la primera. Hemos de ver maravillas portentosas, hermanas. Hemos de ver, las estamos viendo porque las hemos visto cuando vemos, ahora que, ¿verdad? Una de mis hermanas que estaba enferma, ¿verdad? Que ¿verdad? Estaba muy delicada de salud. Y pues, ¿verdad?, orándole al Señor que hiciera, ¿verdad?, un milagro en la vida de ella. Gloria a Dios que ya salió del hospital, se está recuperando, y que el Señor me la siga ayudando y protegiendo. Pero realmente uno como que vuelve a vivir porque estaba uno al punto de la muerte, definitivamente. Sobre todo, ¿verdad?, los que ya los desahuciaron y que Dios les da otra oportunidad, pues es como volver a nacer, definitivamente. En Juan 14:10 dice, perdón,
aquí en Juan 1, 14 a 16 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Aleluya. De su plenitud, de todo lo que él es y tiene. Aleluya. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue revelado. Fíjese que todas las cosas que han sido hechas, todas las cosas que él hizo, que fueron hechas, y sin él nada de lo que está no fuera. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo fue hecho por él y para él. Aleluya. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, fíjese que tremendo todo eso, pero aquí menciona a las señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿En quién? En el nombre del Señor. ¿Verdad? Nombre, ¿verdad? Viene definiéndose, ¿verdad? Como onoma, ¿verdad? Es el nombre, ¿verdad? Que nuestro Dios Jesucristo, ¿verdad? Él es, ay Señor, yo me asombro mucho, ¿verdad? Porque yo sé que el Dios que tenemos es un Dios grande. Definitivamente no podremos ni siquiera con una definición decir todo lo que Él es, porque es todo, es en nosotros, es todo, aleluya. Y me gozo tanto porque ¿qué hubiera sido de nosotros si no nos hubiera rescatado el Señor, hermanas? Somos un milagro del Señor, somos un milagro de Él, aleluya. Pero rápidamente, ¿verdad? En esto que dice, ¿verdad? En Primera de Corintios, en 12:10, ¿verdad? Dice, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, hablando de los dones. Nosotros que ya conocemos al Señor y que ya hemos aceptado al Señor y ya el Señor está haciendo una obra en nosotros, hermanas amadas, Él va a depositar de sus dones y uno de los dones es hacer milagros. A otro de profecía y verdad, eso todo lo dice en 2 de Corintios 12. Lo que le trato de decir es que porque tenemos la vida de Cristo, porque Cristo está en nosotros y porque permanecemos en Él, podemos hacer lo que el Señor hizo y todo es por la fe, si el Señor nos, verdad, en su misericordia nos quiere dar el don de milagros, aleluya, pero para Él nos puede hacer un milagro a nosotros, hermanas. El Señor puede hacer cosas maravillosas en medio de nosotros y lo seguimos viendo, amén. Híjole, ya se me va a ir el tiempo. Dice, en Juan 6:35, ¿verdad? El Señor dijo que Él era el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Qué tremendo que todo lo que el Señor nos dice en su palabra es porque Él desde un principio se manifestó en nosotros para que nosotros tengamos vida. Fíjese que cuando Él anduvo en todo su ministerio, ¿verdad? Haciendo milagros, prodigios, maravillas, Él a lo que Él quería que la gente tuviera la salvación. Más que antes que de tener un milagro provisional o temporal. Porque los milagros son temporales, pero la salvación es permanente. Y eso es lo que trato de enfatizar.
de que muchos se van por los milagros, porque nosotros como humanos, en nuestra desesperación quisiéramos, ¿verdad? Muchas veces que el Señor hiciera rápido las cosas y que nos hiciera rápido el milagro, pero el Señor, como lo que dijo, dice, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso, a salvar lo que se había perdido. Pero se manifestó, ¿verdad? Por ejemplo, con la manifestación de la provisión del milagro que hizo con el pan y el pan y los peces, ¿verdad? Ustedes pueden ver que alimentó a más de 5,000. Y la gente, ¿verdad? ¿Por qué lo seguía? Porque la gente estaba en su necesidad principal. Pues una necesidad principal, pues es lo fisiológico. Uno siente hambre, uno quiere comer. Pero el Señor les transmite. El propósito de ese milagro era decirles, porque Él los enfatizó a lo espiritual. Él los enfatizó, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y ellos, bueno, entonces es como le dijeron también a la samaritana, ¿verdad? Si bebes de esta agua no tendrás más sed. El agua que yo tengo es para que tú no tengas sed jamás. Pero muchos lo siguieron, ¿verdad? Por los milagros que Él hacía. Entonces mucha gente hoy en día solamente busca el milagro, pero no quiere nada con el Señor. No quieren nada con el Señor, no se quieren. Ellos no quieren, les explicas y les dices y no, pues seguimos orando por el inconverso, seguimos clamando por el inconverso, seguimos pidiendo que Dios tenga misericordia, porque nuestro Dios es soberano y puede hacer un milagro temporal. Digo temporal porque tarde que temprano, ¿verdad? Pues la persona, si no tiene al Señor y si se va así, pues no lleva la salvación, se pierde. Pero y el milagro no lo va a salvar definitivamente. El milagro de hacerle un milagro de una enfermedad, digamos así, eso fue provisional. Pero si tenemos la salvación, que es permanente, pues gloria a Dios, eso es permanente. Con eso no estoy diciendo de que que los milagros no los debemos aceptar, no, en lo absoluto. Lo que trato de decir es que todos los milagros tuvieron un propósito. Todos los milagros que el Señor hizo era con el fin de que ellos supieran quién era Dios y para poderlos llevar y entender que era lo espiritual más importante, que hay una vida allá en el cielo. Porque tarde que temprano, hermanas amadas, vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Tarde que temprano, ¿verdad? Así como cuando se llega a la renta, uno no quisiera que llegara la renta, ese día llega porque llega. Hay que pagar la renta, que hay que pagar la luz, ese día llega porque llega. Igual a nosotros que conocemos al Señor, el día que el Señor dice que va a regresar, ese día va a llegar y va a acontecer que todos vamos a tener que comparecer ante el Señor. Vamos a comparecer. Para las que para verdad no tuvieron, no creyeron al tribunal, ¿verdad? Al tribunal al tribunal del trono blanco, ¿verdad? Al juicio del trono blanco, perdón. Pero para nosotros ya son galardones, hermanas amadas, y hay que esforzarnos porque, ¿verdad? Para nosotros son galardones y todo lo que nos hayamos esforzado en el Señor aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos un gran compromiso delante del Señor de llevar esta palabra, que conozcan, ¿verdad? Que conozcan al Señor Todopoderoso, que sepan que Él es un Dios todopoderoso, que puede hacer los milagros, que Él puede hacer cosas sobrenaturales, pero que reconozcan al Señor como su único Salvador. Así que uno de los propósitos de los milagros es dar testimonio al pecador de que Él es el Salvador, aleluya, que Él es el Salvador que ha venido al mundo, hermanas. Y también, ¿verdad? También el propósito es en demostración de que
de que prueba de que Él, ¿verdad?, está interesado en sus almas. Darles a conocer de que el Señor está interesado en su alma. Mire, hermanas, tenemos tan clara la palabra, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que dejó las 99, las ovejas, ¿verdad? Y fue a buscar a la número 100. Qué amor del Padre, qué amor del Padre. Aleluya. Él vino, dice que vino por los enfermos, no por los sanos. Y Él sigue manifestando su poder, Él sigue manifestando a través de su iglesia, sigue manifestando ese poder glorioso en medio de nosotros con el testimonio. Mire, si usted se pregunta por qué se convirtió al Señor, se convirtió en un momento de dificultad, en un momento donde usted estaba pasando una necesidad tan fuerte, y que probablemente alguien podría decir, estaba yo necesitada de un milagro, y el Señor se lo hizo. Se lo dio. Pero si no le presentaron el evangelio, eso nomás es temporal. Pero si le presentaron el evangelio, gloria a Dios, porque para usted queda como testimonio de que usted puede decirle al inconverso, mira, el Señor lo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo. A mí me transformó, me cambió la vida. Vino a hacer una renovación en mi corazón, en mi mente. Y eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, darse a conocer al inconverso. Ahorita con toda la tecnología y con todo lo que tenemos, con todo lo que está pasando, hay una frialdad, hay una indiferencia en que usted le habla a alguien y toma las cosas como que eso nunca va a pasar. Les dices, Jesús viene pronto, la Biblia lo dice. Y piensan que no, aquí se acaba todo, comamos y bebamos porque mañana moriremos, como lo dice en la palabra, ¿verdad? Que decía esta viuda. Pero no, aquí no se acaba todo. El tiempo va a llegar, de ese día de que va a llegar, aleluya. Y pues para nosotros, ¿verdad? Dice, el que tiene esta esperanza de su regreso, se purifica. El que tiene esa esperanza, amén. Otro de los propósitos de verdad, lo que yo mencionaba, era de que lo busquen, pero no tanto por los milagros, sino que lo busquen porque es Dios, porque Él es Dios sobre todo. Porque como les vuelvo a repetir, mucha gente solo llega por recibir algo, mire, y voy a rápido, ya me queda poco tiempo. Conocí de unos hermanos que ellos, ¿verdad? Son pastores, ¿verdad? Ellos muy amados de nosotros. Y mencionaba que llegó una pareja a la congregación. Y pues ellos se sorprendieron porque pensaron que ellos eran, ¿verdad? Pues eran cristianos. Bueno, se identificaron que conocían al Señor. Ellos estaban en una necesidad económica y bueno, los hermanos con mucha, pues ahora sí con el propósito también de ayudarlos, ¿verdad? En su necesidad. Los hermanos hicieron una vendimia o hicieron algo así como de una venta de comida. Y bueno, para no hacerle largo el cuento, hermano, la historia, cuando llegó el día que le iban a dar, pues de lo que sacaron de eso, para ayudar al hermano y a la hermana, que la hermana abre el sobre y que me da un poquito de risa, perdón, pero es que suena muy irónico, ¿verdad? Porque ellos estuvieron llegando a la iglesia por cierto tiempo, así como, ¿verdad? Unos 2 meses y venían platicando su situación, de lo que estaban pasando y todo. Y ya, ¿verdad? Llegó el tiempo que, ¿verdad? La hermana le dio pues en un sobre, ¿verdad? Lo que habían colectado y todo. Y le dice, ¿y nada más es eso? En la otra iglesia me daban más. ¡Oh! Y uno se queda admirada. Entonces, ¿a qué venían a la iglesia? ¿A qué venían a la iglesia? Solamente a buscar un beneficio, o como lo que pasa con algunas personas, no estoy criticando, pero es que se da, que solamente llegan solamente esa apariencia, pero verdaderamente no aman al Señor,
no aman al Señor, y a pesar de que les está lloviendo sobre mojado, y aún así viendo las maravillas de lo que hace el Señor, no se quieren convertir al Señor, no quieren rendir su vida al Señor. Pero como dice la palabra, ¿verdad? El juicio va a ser más tolerable para Sodoma, ¿verdad? Que para para Capernaum, ¿verdad? Que dice que creían en el Señor y todo. Es lo mismo que ahorita estamos viendo esto. Qué tremendo, hermanas, qué tremendo. Con Dios no se puede jugar. El Señor no puede ser burlado. Y entonces, hermanas amadas, tengamos mucho cuidado en todo esto, que los milagros sean el propósito para el inconverso, para que se convierta al Señor, para que venga a los pies de Cristo, pero presentándoles el plan de salvación, llevándolos a los pies de Cristo, decirle que Él es el autor de la vida, decirles que Dios es el que efectúa ese poder en nosotros para que se manifieste en ese poder, pero que todo proviene de Él. Todo proviene de Él, que solamente nosotros somos vasos que el Señor usa, pero que nosotros no nos podemos gloriar de solamente darle la gloria a Él, solo a Él. Amén. Y bueno, hermanas amadas, pues ya se me fue el tiempo, pero creo que en todo esto quisiera rápidamente decirles a usted, hermana amada, que usted me ve y que nosotros tenemos, ¿verdad? Como mujeres, ¿verdad? Como amas de casa, tenemos a nuestros hijos, a los que tenemos hijos pequeñitos, chiquitos, que pues si usted está asistiendo a una iglesia a donde su niño le están dando la palabra, le están dando a conocer al Señor, va a tener los fundamentos desde que son pequeños, pero no solo en la iglesia, sino que en la casa también usted, hermana, léale la palabra, explíquele quién es el Señor, qué hizo el Señor, para que desde pequeños ellos su fe vaya creciendo, vayan conociendo a Dios. Qué hermoso es cuando un niño te dice, ¿y quién fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Y tú le puedes explicar, ¿qué hizo Moisés? ¿Para qué fue enviado al pueblo de Egipto? ¿Verdad? Y hermanas, esa es nuestra responsabilidad como madres, ¿verdad? Que primero a los de nuestra casa, porque a veces, como dice ese dicho, ¿verdad? Somos lumbrera ahora sí que afuera, pero en nuestra casa no alumbramos. Entonces primero a los de nuestra casa hay que darles a conocer quién es el creador de los milagros. ¿Quién es el creador de los milagros? Que la fe de ellos, de nuestros hijos, vaya en aumento, que se vaya desarrollando la fe en ellos desde que son pequeños. Aleluya. Así que déjeme orar. Si usted está pasando una necesidad, si usted está pasando algo que ya para los ojos humanos o para la ciencia, ya como decir, hasta ahí llegó, yo quiero decirle que nuestro Dios Todopoderoso, Él es fiel, Él es poderoso para hacer su obra, para hacer un milagro en medio de ti, hermana amada. Así que déjame orar por ti y bendecirte y clamemos, oremos a Él. Si tú tienes esa necesidad, dile, porque tú eres hija, tienes derecho al pan. Tienes al derecho al pan, aleluya. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos conocido que de ti proviene todo, Padre, y que sin ti nada de lo que es hecho. Padre de la gloria, pero sabemos, Señor, que somos tus hijos y en esta hora te agradecemos porque nos has permitido, Padre, poder transmitir tu bendita palabra, Señor. Esta palabra, Señor amado, que nos ha sellado, que nos ha marcado nuestro corazón, Señor, desde el momento que te conocimos, Señor. Tú hiciste un milagro en esta mente, en este corazón que estaba entenebrecido, que estaba, Señor, amargado, este corazón que probablemente estaba sangrando, Señor. Hiciste un milagro
milagro, Padre de la gloria, y vimos tu gloria, Padre celestial, en el cambio. Ahora, Señor, nuestros ojos pueden ver. Ahora, Señor, nuestros oídos pueden oír. Señor, gracias porque has manifestado tu poder en medio de nosotras, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que han conocido tu nombre y han sabido, Señor, que tú eres poderoso para hacer las obras, que para ti nada es imposible, que para los hombres podrá ser imposible, pero para ti nada es imposible. Nada, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, yo te vengo pidiendo, Padre, por tu pueblo, Padre, por tus hijas, por tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, obra un milagro sobrenatural, porque todo lo que tú haces es sobrenatural. Señor, tú te identificaste, tú te manifestaste en maravillas, en prodigios, en milagros portentosos. Nosotros no somos la excepción, Padre, de ese milagro, Padre, y sabemos que recibimos de ti tus dádivas, Señor, obra un milagro, ya sea cual sea la necesidad, ya sea de enfermedad, Señor, ya sea cualquier situación, Padre, tu obra, Padre de la gloria, por favor, por amor a tu nombre, Señor, te lo pido, que se haga siempre, Señor, buscando siempre tu bendita voluntad, porque sabemos que lo puedes hacer, Señor, pero sabemos que hay que buscar también tu voluntad, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, recibimos de ti, Señor, esos milagros, Señor, esas maravillas, Padre, que te vas a manifestar en el nombre de Jesús. Recibimos de ti, Señor, la unción poderosa que pondrás en nuestras vidas para llevar el mensaje al inconverso, Señor, y se conviertan de sus malos caminos y vengan a la verdad que eres tú, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, te bendecimos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, recibe la gloria. Amén y amén. Gracias, hermanas amadas, que el Señor me las bendiga y me las guarde. Cuídense mucho y recuerden que estamos en una próxima cita, dentro de 15 días, si Dios mediante, ahí estaremos. Bendiciones.